Vamos ahora a abrir en el mismo Evangelio según San Lucas, el capítulo 23. Y vamos a leer a partir del versículo 26. Ya que lo tenemos, entonces vamos a leer hasta el versículo 49. Lucas 23, del 26 al 49. Vamos a hacer esta lectura todos unidos, ¿sí? Juntos. Dice así: llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía de campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviendo hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar marcado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí los vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otros sacó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole una vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ninguno la hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando esas cosas. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, te damos gracias porque nos concedes una vez más, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nos concedes el inmerecido privilegio de ser testigos tuyos, de ser los evangelistas por excelencia, los que proclamamos el Evangelio, los que decimos: así ha dicho Jehová. Nosotros somos tus profetas, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha imputado su oficio de profeta, rey y sacerdote. Nosotros conocemos la verdad porque tú nos las has revelado por tu Espíritu y tu palabra escrita. Y nos has encomendado, Señor,
que proclamemos las virtudes de nuestro Dios y este poderoso evangelio. Por eso nos hemos reunido aquí, porque queremos proclamar este poderoso mensaje. Queremos que nuestros hijos se apropien de él de manera personal, ya no como aconsejados por nosotros, aunque lo haremos y lo seguiremos haciendo, sino ahora por una respuesta espontánea, viva de cada uno de ellos. Y por aquello, Señor, que en tu misericordia nos permitas en este día darles testimonio, también te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en esos corazones. Y a nosotros, Señor, al recordar este memorable hecho, fortalezcas nuestra fe. Señor, que nuestras entrañas se vean conmovidas de recordar cuál fue el alto precio de nuestra salvación. Y vivamos siempre agradecidos para con nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Como mencionamos ayer, hoy reiteramos, nos encontramos reunidos como iglesia, convocados por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo, y convocados por aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad para hacer santa convocación para el culto a nuestro Señor. Y nos hemos reunido con el propósito de conmemorar el sacrificio vicario del Cordero de Dios, a fin de que la multitud de nuestros pecados y sus consecuencias pudieran ser cancelados. Pero al mismo tiempo nos hemos reunido para dar testimonio a nuestros hijos, porque queremos que ellos conozcan el verdadero significado de la Semana Santa. Y no queremos que acontezca lo mismo que con el pueblo de Israel, como nos narra el tiempo de los jueces, que se levantó otra generación que no conocía de los hechos de Jehová. Asimismo, estamos reunidos en este lugar y con nuestra presencia y con nuestra participación en esta solemne conmemoración, deseamos confesar ante los mundanos y a los hijos del pacto que también son de tibia fe, que el fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Sin olvidar, por supuesto, que tenemos la ineludible tarea como iglesia de enseñarle al mundo cómo se debe de celebrar la Santa Cena. Sin duda, algunos de ustedes ya fueron testigos de actos procesionales que arrancan emociones, lágrimas y alaridos, pero no vemos el Evangelio predicado. Nosotros estamos llamados a mostrar cuál es la verdad, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: vosotros sois mis testigos. Tenemos otra gran tarea, hermanos. Como dice las Escrituras, que cuando la luz resplandece, las tinieblas desaparecen. Estoy parafraseando, por supuesto. Acaba de salir por ahí una nota periodística. Un científico de la Universidad de Harvard, por cierto, ya lo pusimos en nuestro noticiero, ¿sí?, avalando científicamente la autenticidad de ese evangelio. Los científicos tienen la verdad, no la escritura, ¿verdad? Pero vean lo mañoso del mensaje, porque dentro de ello se habla
en ese evangelio apócrifo una frase en la que, según la narrativa, nuestro Señor Jesucristo dijo, y cita a su esposa: ¿dónde están los cristianos? Esa es nuestra tarea: desmentir al gran mentiroso, el diablo. Esa es nuestra tarea, y por eso estamos aquí, repitiéndolo año con año, para que en el día del juicio final nadie pueda alegar ignorancia, porque nosotros estuvimos aquí, y no en las playas de Cancún, ni de Huatulco, ni de no sé dónde. No estoy diciendo que eso sea malo, jamás lo he dicho, pero tenemos tiempos, hermanos, y debemos de arreglar nuestros tiempos, por supuesto. Pero esta es nuestra gran tarea, hermanos: proclamar la verdad para que el mundo sepa la verdad. Por eso, hoy, como todos los años que el Señor nos ha permitido estar en este lugar, traemos al presente la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota. Vamos a discurrir sobre este tema en dos puntos principales. El primero, recrearemos a través de las Escrituras la imagen del Cristo crucificado y los elementos que lo llevaron a esa ignominiosa cruz. Y en segundo lugar, hablaremos de la agonía del crucificado. Volviendo a la lectura que hemos hecho en Lucas capítulo 23, podemos describir este pasaje de cómo aconteció la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje se ve cómo Cristo es exhibido públicamente, expulsado de su pueblo y crucificado entre los malhechores. Cristo sufrió la vergüenza de ser exhibido públicamente como un criminal. Tuvo que atravesar la ciudad cargando su ignominiosa cruz. Algunas tradiciones dicen que en ese trayecto sufrió 3 caídas. ¿Y cómo rajan leña de ese hecho? También se dice que una mujer, cuyo nombre fue Berenice, que traducido es Verónica, le acercó un manto al Señor para acercarle el sudor, y al instante quedó dibujado el rostro de Cristo. Qué bonito se oye. Pero cuidado, mucho cuidado con el tradicionalismo y el emocionalismo, porque estos pueden hacer que perdamos el camino de la verdadera fe. Solamente las Escrituras y solamente el Espíritu Santo son los únicos que pueden llevarnos en fe a los pies de Cristo. Y la Escritura y el Espíritu Santo no mencionan en ninguna parte estas dos leyendas. Esta es nuestra tarea. ¿Lo entendemos, hermanos? Por eso estamos aquí, para predicar la verdad, para que esa luzca sobre la mentira. No hay tal 3 caídas, no hay tal manto. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio tal cual. El lugar en el cual se llevó a cabo la ignominiosa ejecución era conocido como el lugar de la calavera. En algunas versiones ustedes escuchan Gólgota. Es una palabra
que viene del hebreo, Golgolet. El Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, leemos cranium, y en latín leemos calvario. De ahí viene la palabra calvario. Y dicen, ese es mi calvario. Ay, chiquito, calvario solo el de Jesucristo. Ningún dolor, ningún sufrimiento nuestro se puede comparar con los del Señor. Entonces, Golgolet, cráneo o calvario tienen el mismo significado. Lugar de la calavera, así de sencillo. Este sitio, el Gólgota, se encontraba fuera de la ciudad. Esta era una manera de ilustrar que Cristo había sido expulsado de su pueblo. Prefirieron a un ladrón, prefirieron a un homicida, y dijeron, suéltanos a Barrabás, crucifícale a Jesucristo, fuera con él. Como también lo vemos en el Antiguo Testamento, aquel macho cabrío sobre el cual eran colocadas las manos del sacerdote para indicar de esta manera que el pecado había sido transmitido al animal, y después este era sacado del pueblo y abandonado en el desierto, también para traer a nuestra memoria que nuestros pecados habían sido olvidados. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo llevaba nuestros pecados y por ello fue expulsado y abandonado. Y todavía, para hacer más grande la infamia y el deshonor, el Cordero de Dios es crucificado junto con dos malhechores. El Evangelio apócrifo de San Nicodemo narra que el nombre de estos dos hombres eran Dimas y Gestas. ¿Y cómo sacan chistes de estos? ¿Sí? Dimas, sí, dime Gestas, y ahí se van con sus chistes. Pero es un evangelio apócrifo, hermanos. Dicen que Nicodemo, el que fue a visitar a Jesús una noche, escribió este evangelio. Pero ya la iglesia desde el primer siglo se encargó de desmentir esto. Fue antes del año 90 que nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, condujo a su iglesia y dijo, estos son los verdaderos evangelios. Y después desecharon todos los demás evangelios espurios. Pues según esta leyenda, estos dos malhechores, su nombre era Dimas y Gestas, e insistimos, la Escritura no lo menciona. Esta es nuestra tarea, hermanos. Para eso nos reunimos aquí, para leer el Evangelio tal cual y para explicarlo tal cual. Vean ustedes cuántas fantasías alrededor de las Escrituras se han levantado. Que Eva comió de la manzana y le convidó a Adán. ¿En qué parte de la Escritura dice que era manzana? Podría haber sido pera, ¿sí? O chamoy, pero pues hay cada loquito. Si les gusta la pera, que no les gusta el chamoy, y así por el estilo. Pero no dice. Nosotros tenemos, hermanos, que por eso nos reunimos, para que la verdad sea conocida. Todavía, lo que sí vemos en el Evangelio es que uno de estos malhechores se unió a las burlas del pueblo y sarcásticamente desafiaba a Jesús. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué cínica incredulidad la de este hombre, y así también la de muchos otros que se atreven a desafiar a Dios. ¡Hey Dios! Si existes, si en verdad eres real, demuéstrame tu existencia, aparécete delante de mí. Pobrecito, lo que quedaría, peor que los que quedan inhumados en la agencia Galloso.
ni polvo les veríamos. Y así entonces tenemos a nuestro Señor, ahí pendiente ya de una cruz, agonizando. Y su agonía era lenta por los pecados nuestros. Ahora pues miremos al Cristo crucificado, cómo agoniza en esa cruz, según nos lo describe el propio Evangelio. Desde esa cruz y por largas horas, desde la mañana hasta cerca de las 3 de la tarde, en su agonía pronunció varias frases que se les conoce como las 7 palabras, que fueron pronunciadas desde las Escrituras. No están en orden, las encontramos registradas en diferentes evangelios. Estas frases son su testamento de amor. Yo creo que algunos tendrán la experiencia de aquellos que mueren en casa, de aquellos que mueren en agonía. Cómo todavía en esa agonía y sus familiares están alrededor, todavía les está dando instrucciones. A la esposa: cuida a mis hijos, cuida a mis hijas. A los tíos, a los hijos: hijos, cuiden a su madre, y viceversa, según sea el caso. Y está dando todavía muestras, ¿no?, de amor por la familia. Nuestro Señor en su humanidad estaba allí pendiente desde la cruz y estaba todavía haciendo su testamento de amor. Aún en esa misma cruz todavía estaba demostrando cuánto amaba a aquellos que el Padre eligió. Una de estas frases las encontramos en Mateo y en Marcos. Las 3 siguientes están registradas en Lucas. Llevamos 4. Y las 3 últimas están en Juan. Si quieren, anótanles, y la primera le ponen un unito, la segunda y 2, y así sucesivamente. Estas 7 palabras son la más grande oración pronunciada desde la cruz, en medio de los alaridos de una turba enardecida. Esta oración, manifestada en las 7 palabras de Jesús, es el testamento de amor que Cristo dejó para su pueblo. Escuchemos la primera palabra. Tengamos en nuestra mente la imagen de una turba descontrolada, de una turba enardecida, burlona y sarcástica, con una sonrisa por demás horrible, viendo la agonía del crucificado. Y en medio de esa turba enardecida, Jesús pronuncia su primera maravillosa frase de amor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que usted quiere? Sus mismos discípulos mostraron: Señor, ¿quieres que hagamos que caigan rayos sobre estos hombres? No. En justicia el Señor podría haber pedido eso al Padre, y sin embargo les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué encontramos en esta frase? Palabras de perdón. Nadie nos va a perdonar mejor que nuestro Padre Celestial. Si el esposo se enoja con la esposa, le dice: te perdono, pero no me vuelvas a hablar. Si la esposa le perdona al esposo, le dice la esposa al esposo: te perdono, pero te toca calle, te toca banqueta.
¿Qué clase de perdón? Sí. Jesús perdona y de a de veras. Pero hay que tener mucho cuidado. Estas palabras de perdón no eran para los líderes empedernidos de terco corazón y de dura cerviz. Para ellos no era ese perdón. El perdón era para las masas que habían sido engañadas y manipuladas. Porque los líderes, los fariseos, los saduceos, ellos sí conocían la verdad, pero pretendían de una manera soberbia y contumaz suprimir esa verdad. La súplica de Jesús al Padre no significaba un perdón automático para los hombres, no era un perdón universal. Yo sé que quienes nos oigan van a querer quemarme con leña verde, pero tenemos que ser fieles a las Escrituras. El perdón no era universal. El perdón es para los elegidos del Señor, para aquellos que Él ha llamado. Así que, lo que debemos nosotros de tener en cuenta aquí, que ciertamente es un perdón, pero no es un perdón automático. Cristo, por supuesto, siempre tiene la disposición de otorgar el perdón. Pero este perdón será otorgado siempre y cuando seamos humildes para reconocer nuestros pecados y mostremos un arrepentimiento genuino y sincero. Así que esta es la exhortación. Si aún no lo ha hecho, debe reconocer sus pecados, debe reconocer cuánto le ha fallado a Dios y arrepiéntase de ellos. Cuando nuestros familiares están en agonía, cuando el médico nos dice ya no hay nada que hacer, en cualquier momento se va. Cuando nos dicen que tiene cáncer, que le queda un mes, que le quedan 2 o 3 de vida, hermanos, y uno está escuchando todavía las frases de amor de nuestros familiares, cómo se nos desgarra el corazón. Yo recuerdo muy bien la muerte de mi hermano, de cáncer, tumor mediastinal. Según nosotros no le habíamos dicho nada, y yo lo estaba asistiendo. Me recargué sobre su espalda y él estaba diciendo: cuánto siento no dejarle nada a mis padres, solo les voy a dejar una deuda. Según nosotros no le habíamos dicho nada. Nuestro Señor estaba agonizando y su agonía era lenta, y aún así Él todavía mostraba su amor para con sus elegidos. Los dos malhechores están ahí, uno burlándose, pero el otro tocado por el Espíritu. Ve a su Redentor ahí, ve su única salvación ahí, y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Bueno, la respuesta de Jesús no se hizo esperar. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son palabras de redención. Es la segunda frase que Jesús mencionó desde la cruz. Son también palabras de la seguridad de que solo Cristo salva, y que solo Él tiene las llaves del paraíso, y que además la entrada es instantánea. Ningún creyente tiene que pasar por algún supuesto purgatorio. Así que ya no se angustie acerca del fin de sus días.
confíe en Jesús y acepte como el único mediador que Dios nos ha dado para llegar al Padre. Hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Quién de nosotros tiene esa seguridad? Esa es la pregunta con la que inicia el Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que no me pertenezco yo a mí mismo, que todos mis pecados han sido perdonados y que por el mérito de Cristo tengo la salvación eterna. Si ahorita muriera, si en este momento muriera, ¿está usted seguro a dónde llegaría? Esa es la pregunta, hermanos. Y la respuesta de Jesús fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? La tercera palabra sigue mostrando el Señor cómo Él no es un Dios como los dioses del Olimpo, un Dios virtual. Es un Dios que tiene injerencia directa con el planeta Tierra. Es un Dios que tiene injerencia directa con la persona, con la problemática humana, con las vivencias humanas. Ahora vemos al Hijo frente a la Madre. Él va a partir y su madre, ya viuda, va a quedar sola. Y le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo que la amaba: he ahí tu madre. Estas son palabras de protección y consuelo. En Cristo está segura nuestra protección, bajo sus alas, como cuando el hijo está junto a sus padres. ¡Ay de aquel que se atreva a hacerle algo a nuestros hijos! Porque vendemos cara a la salea, ¿o no, madres? ¿O no, padres? ¿Sí? Entonces, si nuestro Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Algunos toman estas palabras como prueba de que María no tenía otros hijos, según la teología católica. Y según los libros apócrifos de Santiago y el Evangelio de San Pedro, y hay nada más cuantas chucherías. Estoy citando libros apócrifos. Santiago y el Evangelio de San Pedro mencionan que los hermanos de Jesús, los que se mencionan en el Nuevo Testamento, son solo hijos de José, de un primer matrimonio. Esa es la explicación que da. Por eso la Iglesia papista canonizó los libros apócrifos, porque solo allí encuentran sustento sus tradiciones y leyendas. Hermanos, estos libros están, miren, qué vergüenza, qué vergüenza. No lo va a encontrar usted en una librería evangélica. Va usted en Porrúa o en la CFE, que es Fondo de la Cultura Económica. Ahí encuentra usted esos libros. Pero no vaya a Maranata, que no los va a encontrar. ¿Sí? Pues según estos evangelios, esos hijos que se mencionan ahí, esos hermanos, eran medios hermanos de Jesús. Pero no olvidar que los hermanos del Señor hasta ese momento eran incrédulos. Fue hasta después de la resurrección que creyeron en el Señor Jesús. La situación era esta, que la agonía de Jesús era más dolorosa al ver el sufrimiento de su madre. Ella quedaría desamparada. Por eso la encomendó al discípulo que tanto amaba. Además, de ahora en adelante, la relación entre el Señor Jesús y María ya no sería una relación de hijo a madre. Ahora la relación sería de redentor a redimida. Esta tercera palabra
Es una promesa de que quien se acerca a Cristo nunca quedará desamparado. Así que esta es la exhortación que nos hace el Señor. Acerquémonos pues a Dios, pero hagámoslo por medio de Jesucristo. Pues Él así lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Seguimos con esta lenta pero inexorable agonía del Redentor. Y entonces pronuncia su cuarta frase, que quedó consignada en su idioma original, arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Mateo 27, 46. Estas eran palabras de angustia que demostraban la verdadera humanidad de nuestro Redentor. Fíjense nada más que cuál. Aquellos que habían dicho que darían su vida por Él, ahora estaban escondidos, y alguno hasta le negó. Cristo había sido abandonado por sus discípulos. Piense usted como madre, piense usted como padre, que en esos momentos usted estuviera en agonía y que sus hijos supieran que está usted enfermo o enferma, y que sus hijos supieran que está en los últimos momentos de su vida, y uno de vacaciones en Las Vegas, otro en su trabajo, otro no sé dónde. ¿Cómo se sentiría usted? No, horrible, ¿verdad? Es para que se le ponga a uno el cuero bien chinito, ¿sí? Pues imagínense Jesús, aquel uno que hasta sacó su espada, ¿no? Y todo, órale, le entramos y todo. Ahora estaban escondidos. Cristo había sido abandonado por sus discípulos, y ahora su propio Padre lo había abandonado, porque veía en Cristo todos los pecados de los hombres, los de ustedes y los míos. Ya en las tinieblas Cristo experimentó la justa ira divina que Él tiene contra el pecado. Dios truena contra el pecado. Dios no tolera el pecado. Así que también sufrió el abandono de Dios, porque ante su gloria y majestuosa presencia no existe la tolerancia para el pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Esta es una evidencia de que aunque de veras que sí, hermanos, Dios es amor, nunca podrá pasarse por alto que también Dios es justicia. Y la justicia demanda que la paga del pecado sea la muerte. Pero aquí las palabras del Evangelio: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. A nosotros nos hacen algo y el rencor anida por siglos y por siglos en nuestros corazones, de tal manera que ese rencor se va haciendo grande, grande, que hasta tenemos una cardiomegalia. Bueno, eso dicen los médicos, se nos hace el corazón grandote del rencor, cómo se nos va mirando ahí, de veras vamos poniendo cara fea, cara de tigre, de hipopótamo, de no sé qué. Esos somos los hombres. Pero Dios, a pesar de nuestros pecados, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El crucificado sigue agonizando. El desenlace está cerca. En cualquier momento exhalará su último aliento.
pero todavía está dando muestras de su divinidad y de su humanidad. Y pronuncia entonces la quinta palabra: tengo sed. Juan 19, 28. Tengo sed. Estas son palabras de agonía. Con esta frase el Espíritu Santo nos lleva a la afirmación de que Cristo era verdadero hombre, porque por el pecado de un hombre todos se hicieron pecadores, mas por el sacrificio de un hombre a todos los elegidos les es imputada la justicia de Cristo. Mas no cualquier hombre podría ofrecerse como ofrenda para el pecado. Esta no era una simple representación teatrera e iztapalapeña. El hombre sobre quien la justicia divina se arremetió debía de ser un hombre limpio y sin mancha. No como el Cristo de Iztapalapa o el Cristo de los barrios. El hombre sobre quien la justicia divina se arremetió debía ser limpio y sin mancha. Solo Cristo es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. Porque el hombre pecó y en el hombre tenía que ser pagada la deuda. Llegamos entonces a la sexta palabra: consumado es. Juan 19:30. Palabra que viene del latín consumatum est, en griego de telestai, que viene de la palabra griega teleo y significa se terminó, se acabó, ya todo se ha cumplido. Todo esto implica esta frase de telestai, como quedó registrado en el Nuevo Testamento. En hebreo encontramos la frase nishlam, que también significa consumado es. Estas son palabras de una profunda y real seguridad. Ahora Cristo empieza a saborear su victoria. Sabe que su fin se está acercando. Está cada vez más cerca de su Padre. Pero tiene una seguridad: toda la cuenta del pecado ha sido saldada. Me voy, pero no dejo deudas pendientes. La justicia de Dios ha sido satisfecha con la muerte expiatoria de Cristo. Nada se le puede agregar. Tómesele nota. Nada se le puede agregar, nada se le puede quitar. Al pecador solo le queda aceptar el perdón que por la sola fe en Cristo se le otorga. La séptima y última palabra de nuestro Redentor. Habiendo llegado a la seguridad de que la deuda había sido saldada, que ahora podía partir con tranquilidad, se dirige a su Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:16. En esta última palabra, como en la primera, acuérdense, la primera se dirige al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta última se vuelve a dirigir al Padre, le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esta última palabra, como en la primera, Jesús se dirige a su Padre y con una excepcional exclamación de victoria dijo: Padre, encomiendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las palabras consignadas en el Salmo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Palabras a las que Cristo agregó: Padre,
El triunfo sobre el pecado y la muerte está asegurado por la victoria de Cristo, por el poder del Padre. El pecado ya ha sido vencido, la muerte ha sido absorbida, Satanás ha sido subyugado, somos libres de las cadenas del pecado. Conste, dije, somos libres de las cadenas, no libres de pecar, porque seguimos pecando, pero ayuda tenemos de quien nos puede sacar de ahí. Ya no tenemos libros, ya no tenemos cadenas, libres somos de las cadenas del pecado. Y así, hermanos, hemos descrito entonces en esta tarde la pasión de Cristo en el Gólgota. Hemos hecho una descripción basándonos en la narrativa del Evangelio de cómo el Señor es ejecutado en esa cruz de madera. Y también hemos descrito por la narrativa del Evangelio la agonía del crucificado. Ahora la pregunta es más directa. Ahora la pregunta es más directa para usted y para mí. ¿Qué hará usted con el Cristo? ¿Qué haremos nosotros con el Cristo? Recuerden, sus discípulos lo abandonaron. El populacho le dio la espalda. Las autoridades lo rechazaron y le dieron muerte. Y muchos hoy en día de los que se dicen cristianos ahora están en las playas o en las fiestas puebleras de Tangamandapio o de algún otro pueblo parecido. Pero Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, y desde ahí vendrá por segunda vez para juzgar a los. Y la otra pregunta para nosotros hoy: ¿qué hará usted cuando esté ante la presencia de Cristo? Para entonces será inútil cualquier arrepentimiento. Así que hoy es el día para que quebrante usted su orgullo ante el Cristo, antes de que Él lo quebrante en los tormentos del infierno. Hoy es el día en que debemos de rendir la totalidad de nuestras vidas al Cristo, al Rey. Y hoy mismo habrá pasado de muerte a vida. Y sus pecados, todos, absolutamente todos, créalo, habrán sido perdonados. De veras, de veras. Yo, perdonen el yoísmo, yo, un heraldo del Evangelio, y este pueblo redimido aquí junto, este pueblo redimido aquí presente, lo invitamos para que haga con nosotros esa entrega que un día el Señor nos llevó, de darnos y arrojarnos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo y aceptar su perdón. Lo invitamos, de veras. Claudique en su pecado, arrepiéntase de su pecado, suplique el perdón del Padre y acepte el perdón que Él le ofrece en Cristo. Nosotros ya lo hemos hecho, por eso estamos aquí y estamos seguros que Él nos ha perdonado. Pero nuestra felicidad no es completa si alguno de nuestros hijos, si alguno de los que nos visita hoy no lo ha hecho. Por eso lo invitamos y los exhortamos: venga aquel que solo puede darle la vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Dios,
nuestro Padre, gracias te damos, porque un día, en tu maravillosa gracia y misericordia, un hijo tuyo, un heraldo tuyo, nos llevó tu palabra, nos llevó tu evangelio. Y tu Espíritu Santo hizo la obra en nuestros corazones, de tal manera que cada palabra tuya martillaba en nuestros corazones. Y nos hiciste ver por la luz de tu Espíritu Santo cuán horrible, cuán terrible eran nuestros pecados. Y nos hiciste ver, Señor, también por tu poderosa palabra, cuál sería nuestro fin si seguíamos en esa senda, si continuábamos obstinados con esa soberbia y con ese orgullo. Pero tú, oh Cristo crucificado, laceraste nuestro corazón, transformaste nuestro corazón y pudimos ver nuestro pecado. Y lloramos amargamente por él. Y nos sentimos avergonzados por él. Y te pedimos perdón. Y nos perdonaste, Señor. Y desde entonces hasta ahora, tu mano poderosa nos ha sostenido. Y aquí estamos, Señor. Pero no queremos solo esto para nosotros. Tú sabes si aquí hay alguien, Señor, que no ha rendido esa vida total a nuestro Señor Jesucristo. Hoy que tu Espíritu Santo le haga esa invitación. Hoy que tu Espíritu Santo le lleve a esa decisión y diga: creo y confieso que Jesús es mi único Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga su palabra.